aproximación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en temas de desinformación. Nosotras tenemos, bueno, Desiree y yo formamos parte, yo soy la IP y Desiree forma parte del equipo de investigación de un proyecto que se llama CONCIPA, Comunicación, Ciencia y Participación Ciudadana. Y bueno, uno de los principios de los que partimos es pues que es fundamental que la ciudadanía forme parte de esos procesos de comunicación científica y también de ciencia ciudadana, pero sobre todo de comunicación científica, para que esté informada. Es verdad que la desinformación se puede atajar, ¿no?, a través de diferentes vías, pero considerábamos que una manera de atajarla es generando una confianza en la ciencia y transmitiéndoles cómo es el proceso científico para que luego ellos, cuando puedan ver una información en cualquier lugar, puedan realmente verificar si el proceso científico que hay detrás tiene sentido o no. Y de ahí viene un poco nuestra propuesta, ¿no? A ver si me deja pasar diapositiva ahora. El proyecto de investigación CONCIPA, de hecho, lo que hace es analizar el papel de las tecnologías inmersivas. O sea que al final no es solo hablar de, vale, cómo podemos generar participación ciudadana en la ciencia o en la comunicación científica, que son cosas ligeramente diferentes, cómo podemos generar esa participación, sino además si podemos o no hacerlo a través de las tecnologías inmersivas. Y es ahí un poco donde nosotras teníamos el foco, en esas tecnologías inmersivas. Porque al final nos interesaba ver si funcionaban o no funcionan, o pueden funcionar mejor, o hay otras tecnologías, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer, por un lado, una revisión sistemática de la literatura, una SLR, y luego 22 entrevistas semiestructuradas en profundidad con una duración de entre 1 hora y media y 2, a tanto dirigidas como académicos y a profesionales del sector que trabajan en temas vinculados a la realidad virtual y a la realidad aumentada, para ver qué opinaban ellos, ¿no? En total analizamos aproximadamente un 45% de las entrevistas eran académicos, un 55% a profesionales, a especialistas en museos XR, en comunicación institucional y proyectos de ciudad ciudadana, y hicimos entrevistas tanto en España como en Italia, ¿no?, para tener un poco esos contextos, ver cuáles eran las opiniones, y lo que sí que hicimos es intentar que los campos de expertise fueran lo más multidisciplinar posibles, es decir, que hablamos con expertos y académicos de museología, de XR, de educación, de innovación, de comunicación científica y ciencia ciudadana, y también, pues eso, ¿no?, de esos espacios culturales que estarían incluidos dentro de la museología. ¿Qué resultados o qué hemos visto? Bueno, antes de entrar ahí, aclarar una cosa, ¿no? La comunicación científica es aquella que comparte la ciencia ciudadana es la que la construye junto a la sociedad, entonces hay una ligera diferencia que es importante aclarar, pero lo que a nosotros nos interesaba es que ambas son pilares de una cultura científica abierta, participativa y democrática, y que creemos que eso es clave para construir una sociedad que confíe en la ciencia y que consecuentemente, a través de esa confianza construida y también el entendimiento, ¿no?, el comprender cómo funciona la ciencia, pues sepa identificar fuentes de confianza. En ese sentido, ¿cuáles fueron los resultados que nosotros hemos encontrado? Pues hemos visto que hay una serie de estrategias efectivas para construir una comunicación científica eficaz, que se basa, por un lado, en que la comunicación sea bidireccional. De hecho, estamos hablando de comunicación científica, no de información científica. Entonces, una de las claves que hemos visto es que es importante que cuando estemos trasladando ese proceso científico a la ciudadanía, ella pueda, de algún modo, establecer un diálogo genuino con nosotros, que no sea un punto en el que yo vengo, doy una charla y me voy, sino que haya un espacio de intercambio y de debate, ¿no?, donde ambos saberes pues se enriquezcan mutuamente. Por otro lado, vimos también que los canales han de ser horizontales. Muchas veces funcionan muy bien foros especializados, grupos temáticos, Telegram, espacios donde se pueda crear esa comunicación, aunque no sea peer-to-peer, porque al final es científico-sociedad, pero que se sientan como iguales, ¿no? Y luego, que es importante también cuando creamos esos espacios de comunicación y de divulgación científica, fomentar un carisma compartido, lo que hemos llamado así, ¿no?, que el liderazgo no solo resida en la persona que está hablando, sino que también, en cierto modo, pueda estar en aquellas personas, ¿no?, que nos están intentando, en ese público que ha asistido a escucharnos. Y, cómo no, que esto sea algo a largo plazo, que genere un impacto colectivo, que no sea algo de voy, doy una conferencia y me voy, ¿no?, sino que se establezca pues una relación con la comunidad. En ese sentido, ¿cómo nos pueden ayudar las tecnologías inmersivas? Bueno, hemos visto que
sí que es verdad que los expertos y las expertas coinciden en que tienen un potencial transformador como herramientas revolucionarias a la hora de democratizar el acceso al conocimiento científico y de visualizar también pues, fenómenos inaccesibles, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte que nosotros no podemos ver, como por ejemplo estructuras microscópicas, procesos biológicos, simulaciones de procesos físicos y químicos o la exploración de aquellos entornos inaccesibles como puede ser el espacio, los océanos profundos o yo qué sé, modelar, por ejemplo, espacios futuros, simulaciones predictivas, ¿no? Conceptos que son complejos y que no podemos nosotros verlos con nuestros ojos tal cual. Entonces ahí sí que hemos visto que las tecnologías inmersivas, la realidad virtual o aumentada, nos pueden ayudar mucho. ¿Qué ocurre o qué limitaciones hemos identificado? Claro, pues por un lado, la sostenibilidad económica. Estas tecnologías tienen un coste muy elevado y financiarlas a largo plazo es algo complejo. Y como hemos visto, estábamos hablando de que esa integración tenía que ser a largo plazo, ¿no? Al final no consiste en comprar la tecnología, sino que hay que mantenerla, hay que actualizarla y eso nos lleva también a la siguiente dificultad o barrera que hemos encontrado, que es la capacitación técnica, la falta de formación especializada y de profesionales que ayuden a mantener viva esa tecnología. Al final no es tan sencillo, no todo el mundo sabe meter un programa en unas gafas XR y poder usarlas, ¿no? Entonces ahí hay una falta de formación, ¿no? También académica y profesional. Y por otro lado, la parte de la brecha digital, el acceso tecnológico, ¿no? A todas esas tecnologías que necesitamos para tener pues para poder hacer uso del XR y de la VR, ¿no? Entonces ahí había ciertas dificultades. ¿Dónde están los horizontes futuros y las conclusiones a las que nosotros hemos llegado? Bueno, pues por un lado, la accesibilidad tiene que ser un imperativo cuando estamos hablando de comunicación científica y más si la queremos usar para que la gente luego pueda, entienda los procesos científicos y sepa dónde buscar información y dónde no, pero también sepa cuando vea esa información, claro, el ideal sería que una persona pudiera leerse un paper, pudiera leerse un resumen de una investigación y comprender un poco lo que hace un evaluador, ¿no? Comprender si esa investigación está bien hecha o no. Y para eso necesitamos que sea accesible la ciencia. Entonces, en ese sentido, necesitaríamos que toda la parte de XR y VR pues fuera mucho más accesible. En ese sentido, muchos de los expertos nos hablaban del uso de los teléfonos móviles, ¿no? De que al final esas tecnologías, cuando consiguieran colarse en un móvil, sería cuando de verdad triunfaran o cuando se simplificara el acceso, ¿no? A ellas. Y luego, pues toda esa parte de formación especializada que se necesita, ¿no? Que urge inversión pues en capacitar a comunicadores científicos, educadores, gestores culturales en competencias inmersivas y en metodologías participativas. Nosotros nos quedamos, o la conclusión, ¿no? Es un poco que las tecnologías inmersivas en este caso no eran tanto el fin, sino como un medio más para construir una sociedad más científicamente alfabetizada, democratizar la participación ciudadana en la ciencia y, como no, como os decía, en la comunicación, para que pueda servir, entre otras cosas, para atajar esa desinformación y toda esa parte de fake news. Y estos eran un poco nuestros horizontes, ¿no? Futuros. Es verdad que esta investigación, este proyecto tiene una tercera fase después de esa LR, después de esa SLR, de esa revisión de literatura y después de haber hecho estas entrevistas con expertos, que es una fase de focus group, de grupos de discusión, con un poco expertos, ciudadanos interesados en este tipo de asuntos, de desinformación, pero también de colaboración y participación en la ciencia. Y bueno, pues veremos a ver un poco, ¿no?, dónde nos llevan esos resultados, pero de momento, pues esto es lo que hemos visto. Así que nada, sin más dilación y ajustándome al tiempo que se me ha cedido, pues termino. Agradeceros a todos y a todas vuestra atención y que nos habéis cedido este espacio, ¿no?, para compartir quizás esta aproximación un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Así que gracias por darnos la oportunidad de presentar algo un poco distinto.